En este caso, Bello, jamoncito de pollo. Sí, el plato es jamoncito de pollo en una salsa agridulce de mango. ¿Y por qué jamoncito de pollo? Porque la persona me dice jamoncito de pollo. Estoy hablando es que los muslitos de pollo ahumados que comercializan por ahí generalmente le llaman así, jamoncito de pollo, porque es el muslito de pollo o la pieza de pollo sometida a un proceso de ahumado y entonces llevado a por eso se le llama así de esa manera. Y entonces, por supuesto, está dentro de esta salsa agridulce de mango. ¿Cómo hacerla entonces en casa? A ver, antes, si tú me lo permites, hablarte un poquito, porque la doctora hablaba de que en este caso los ahumados o los embutidos, es decir, son muy proclives a la contaminación. Sí. ¿Qué sucede en el caso de los embutidos? En el caso de los embutidos y en el caso de los ahumados, es decir, que las personas, los embutidos es una cosa y los ahumados es otra, aunque tengan un proceso Yo pensé que era lo mismo. muy parecido. ¿No? En el caso de las piezas de carne son sometidas a un proceso ahumado y en el caso de los embutidos llevan otro proceso. Ya. Es decir, son embuchados, es decir, lleva otro proceso. Pero ¿qué sucede en el caso de los embutidos? Los embutidos tienen una alta concentración de agua, es decir, por eso no se recomienda el congelarlos. Es decir, cuando se congelan, ¿qué sucede? Los cristales, o el agua libre que contiene el embutido hace cristales y rompe la estructura del embutido y después cuando se descongela pierde la textura completamente. Claro. En el caso de las carnes ahumadas no sucede de esa manera. En el caso de las carnes ahumadas, es decir, como se deshidrata durante el proceso ahumado, es decir, sí es recomendable entonces congelarlos. Es decir, puedes tenerlos 2 días a la intemperie, sin protección de congelación o de conservación, pero después pasado ese tiempo sí es obligatorio o se recomienda congelarlos y sí puedes incluso hasta llevarlos 2 meses de congelación en el caso de los ahumados. Ya sabes que en el caso de los embutidos no sucede. Es diferente, claro. No sucede de esa manera. Y por supuesto la manipulación de los embutidos, generalmente los embutidos se trabajan en frío, es decir, no son, en el caso nuestro, en el caso de la cocina profesional, los embutidos se trabajan para áreas frías, es decir, al trabajarse para áreas frías, para preparaciones frías que no llevan cocción, entonces hay que tener mucho más cuidado a la hora de su manipulación. Ya la doctora hablaba de las tablas. ¿Cuáles serían esas preparaciones Ya la doctora frías? hablaba en el inicio de las tablas que utilizamos para ello, que debemos utilizarlas solamente para ese tipo de elaboración o lograr esterilizarlo lo más posible antes de utilizarlas para que no haya una contaminación cruzada. En el caso de los utensilios de cocina que también utilizamos sobre todo para los cortes, debemos entonces también aplicarle una esterilización para evitar este tipo de contaminación, porque vuelvo y repito, no lleva cocción a la hora del consumo y entonces resulta un poco lo hace más complejo, sin dudas. Efectivamente. Bueno, por ahí algunas de las medidas a tener en cuenta, entonces vámonos al plato. Sí, pero te decía que esto eran los jamoncitos de pollo, estoy hablando de los muslitos de pollo, puede ser muslito o cualquier otra pieza de pollo ahumada. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es separar la masa del hueso. Yo no voy a utilizar el hueso ahumado, lo que voy a utilizar entonces son las masitas. Claro. Voy a laminar o lasquear estos muslitos de pollo y voy a separar entonces las masas, las supremitas estas de pollo y las voy a reservar. ¿Qué voy a hacer? Para hacer la salsa agridulce de mango. Voy a tomar cebolla blanca y pimiento cortado en dados, en jardineras. Yo lo aplico un corte de lo más amplio posible para cuando él saltee no pierda entonces o se desaparezca el pimiento o la cebolla. Le aplico un corte más amplio y tomo entonces una película de aceite y voy a saltear la cebolla, voy a saltear el ají pimiento rojo y verde y cogí también unos dientecitos de ajo laminado y los rehogué todo esto en el aceite. Voy a poner entonces ese jamoncito que yo había ya previamente lasqueado, si que estaba separadito, lo voy a incorporar acá y voy a empezar a rehogarlo para que vaya absorbiendo entonces el sabor de los aceites esenciales que va desprendiendo el ajo, la cebolla y el ají. ¿Qué nos quedaría entonces? Darle el toque agridulce, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, los muslitos de pollo estumados, te decía que por lo general, por el mismo proceso de cocción que lleva o de curación que lleva, él tiende a resecar. ¿Qué hice? Le incorporé un poquito de fondo de ave para hidratar entonces ese pollo y no se me resecara mucho. Incorporo ese fondo de ave y voy a preparar entonces aparte el vinagre, el azúcar, es decir, media taza de vinagre, 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de maicena. Porque la maicena, nunca harina de trigo, siempre maicena. La maicena traba, espesa y queda translúcida, queda con brillo. Si utilizo harina me pone entonces opaco y me cambia recubre, visualmente el plato, claro. La textura y la visibilidad o la visualización del plato cambia completamente. Es decir, media taza de vinagre, 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de maicena y unas goticas de salsa soya. Por eso tiene ese color ámbar. Sí, claro. Voy a mezclar todo esto y lo dejo unos minutos entonces. Después que añadí el fondo de ave, le doy unos minuticos de cocción y voy a verter entonces esto revolviendo constantemente a fuego mediano. Y voy a dejar entonces que me trabe o me espese. Siempre es recomendable puntear de sal, pimienta y ojo, probar entonces la salsa
para ver si lograste con esa proporción de vinagre, porque todos los vinagres fíjate, a veces no vienen con la misma es decir, volumen de acidez. Es decir, vas probando entonces si te va el balance agridulce. Si te falta un poquito de vinagre, se lo incorpora. Si te falta un poquito ya es a de gusto azúcar, también, ¿no? No, es que tienes que lograr. Claro. Estamos hablando de una salsa agridulce. Y me queda el mango, que no lo he hablado todavía. Ese mango ya lo había pelado, lo había cortado a jardinera y el mango lo añadí al final. El mango estaba maduro, si lo añado antes, ese me va a romper durante la cocción. Y entonces, ¿qué hago? Ya al final, después que añadí esta mezcla, voy a incorporar el mango y lo voy a dejar que cocine 2-3 minuticos nada más dentro de la elaboración. Y entonces este es el resultado que vemos acá. Perfecto. Y está exquisito porque yo he tenido la suerte de probarlo desde los inicios. Está delicioso. Gracias, Payo.